Era el atleta que desafiaba lo imposible, Oscar Pistorius, el hombre más rápido sin piernas, un símbolo de esperanza y superación. Millones lo aclamaron como ejemplo de que los límites solo existen en la mente. Pero en la madrugada del 14 de febrero del 2013, el día de San Valentín, ese ídolo sudafricano se convirtió en el protagonista de uno de los crímenes más impactantes del siglo XXI. Su novia, la modelo Reeva Steenkamp, yacía muerta, con 4 disparos en el cuerpo. El héroe se transformó en sospechoso, y el mundo entero contuvo la respiración ante la pregunta que nadie podía responder: ¿fue un accidente o un asesinato? Oscar Pistorius nació en Johannesburgo en 1986. Le amputaron ambas piernas antes de cumplir un año, pero eso no lo detuvo. Su espíritu competitivo lo llevó a usar prótesis de fibra de carbono y con ellas a volar sobre la pista. Era apodado Blade Runner, un sobrenombre que mezclaba admiración y futurismo. En 2012 se convirtió en el primer atleta amputado en competir en unos Juegos Olímpicos convencionales en Londres. Sudáfrica lo celebró como un héroe nacional, pero tras esa sonrisa carismática comenzaban a aparecer grietas. Vecinos hablaban de un hombre paranoico, impulsivo y amante de las armas. Oscar dormía con una pistola bajo la cama, un bate en el pasillo y una escopeta junto a la ventana. En la madrugada del 14 de febrero de 2013, Reeva Steenkamp estaba en casa con él. Lo que ocurrió entre las 3 y 4 de la mañana se reconstruiría después ante los ojos del mundo entero. Según Pistorius, escuchó ruidos en el baño, pensó que había un intruso, tomó su pistola y disparó 4 veces a través de la puerta cerrada. Solo después, dijo, comprendió que quien estaba ahí era Reeva. La versión parecía coherente al principio, hasta que los investigadores comenzaron a revisar los detalles, las llamadas, los mensajes de texto, los vecinos que escucharon gritos previos a los disparos. Las dudas crecieron. ¿Había sido un crimen pasional tras la discusión o realmente un error trágico provocado por el miedo y la impulsividad? El juicio comenzó en marzo del 2014 y fue transmitido en vivo. Sudáfrica entera observaba a su héroe desmoronarse, no sobre una pista, sino en un tribunal. El fiscal Garrier Neal lo acusó de asesinato premeditado, describiendo a Pistorius como un hombre obsesionado con el control y la violencia. Mientras tanto, la defensa lo retrataba como una víctima del trauma y la inseguridad, alguien marcado por una infancia de miedo y la fragilidad de su condición. El juez, Thokozile Masipa, escuchó semanas de testimonios, expertos en balística, psiquiatras, vecinos. Las imágenes del baño, con los agujeros de bala en la puerta de madera, se volvieron icónicas. Era como una escena de Agatha Christie, pero sin misterio, solo tragedia. Finalmente, en septiembre del 2014, el veredicto llegó. Oscar Pistorius fue hallado culpable de homicidio culposo, no de asesinato premeditado. Más tarde, la Suprema Corte elevó la sentencia a asesinato y el atleta recibió 13 años y 5 meses en prisión. En 2023, tras casi una década tras las rejas, Pistorius obtuvo libertad condicional, un hombre libre,
pero roto, marcado por su propio acto y el eco de una historia que dividió al mundo entre quienes lo creen culpable y quienes lo consideran víctima del miedo. Las imágenes de la casa aquella madrugada siguen siendo escalofriantes. Una puerta perforada, el rastro de los casquillos, el cuerpo de Riva tendido en el suelo del baño, el silencio posterior interrumpido por el llanto de un hombre que decía no entender cómo había llegado a eso. La tragedia de Pistorius no solo fue la muerte de Riva Stenkamp, fue el asesinato simbólico de un ideal. La fe en los héroes y la perfección humana, en la historia de superación que parecía invencible. Hoy, Loftuf-Versfeld, el estadio donde una vez fue ovacionado, guarda su eco. El hombre que corría sin piernas fue alcanzado finalmente por su propia oscuridad y nos deja una pregunta que no se borra con el tiempo. ¿Cuánto peso puede soportar un ser humano cuando su mayor enemigo es su propio miedo? El caso Pistorius no fue solo una tragedia judicial, fue una historia humana con todos los matices del dolor, la gloria y la caída. Un recordatorio de que incluso los que parecen tocar el cielo pueden perderlo todo en una sola noche.